Buenas noches, hermanos. Mi Dios nos continúe bendiciendo una vez más, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de seguir aprendiendo de su poderosa palabra. Todos estamos agradecidos con Dios porque cada día nos sorprende con su gracia, con su amor, con su misericordia. Vamos a colocar este tiempo delante de su presencia para que sea Él tomando el control de lo que vamos a aprender en esta noche, un capítulo nuevo, un capítulo que yo sé que va a ser de mucha ayuda para nosotros en ese proceso de discipulado. Amén. Vamos a disponernos, vamos con reverencia, vamos a orar. Padre amado y Dios que estás en los cielos, Señor, aquí esta noche dándote las gracias. Gracias, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque una vez más nos has dado aliento de vida, Señor, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para venir delante de tu presencia con la mejor actitud, con la mejor disposición, Señor, porque queremos seguir preparándonos a través de tu poderosa palabra para ser esos verdaderos discípulos, Señor. Esos discípulos, Señor amado, bendito Dios, que desean obedecerte, Señor, como dice tu palabra, obedecer tu palabra, ser obediente, ser hacedora de ella, bendito Rey. Por eso tómanos a cada uno de nosotros, Señor. Cada día ayúdanos, Señor, a crecer, a avanzar, Señor, a prepararnos, bendito Dios, para esa buena obra que tú quieres en que nosotros nos deleitemos cada día, Señor. Bendice cada estudiante, Señor, que se ha dispuesto esta noche para recibir este estudio. Bendícelo grandemente y abundantemente en todas las áreas de su vida, bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, como les venía diciendo, hoy es un tema nuevo. Y en la clase anterior dimos por terminada los métodos personales para ser discípulos. Métodos personales para ser discípulos. Y el título de este nuevo capítulo que vamos a empezar a estudiar en esta noche es el papel de los grupos pequeños en el discipulado. El papel de los grupos pequeños en el discipulado. Entonces nos damos cuenta que esto va a ser una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a cumplir esa misión que el Señor nos ha encomendado de hacer discípulos. Y estos pequeños grupos ocupan un papel vital en el discipulado porque es un medio que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos ejercer esa función. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que ir. Nosotros somos los que tenemos que llegar a esos lugares, a esas casas, a esos pequeños espacios que el Señor nos está brindando para hacer discípulos. Y esos pequeños espacios, esos lugares son estos pequeños grupos que nosotros tenemos que aprovechar al máximo, que nosotros tenemos que valorar ese privilegio que el Señor nos está dando a nosotros para cumplir esa misión que Él nos ha encomendado. Acuérdense que en la clase pasada estuvimos viendo los métodos personales para hacer discípulos. Y hoy nos vamos a enfocar en el papel de los grupos pequeños en el discipulado. Juegan un papel vital, mi amado, un papel fundamental en el discipulado, en el cumplimiento de esa misión que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Miren, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan vital estos grupos? Porque en estos grupos pequeños, sanos, combinan todos los elementos necesarios para crecer sanamente y reproducir discípulos. Miren que ofrecen alimento y apoyo espiritual, desarrollo de habilidades para el ministerio, responsabilidad, capacitación para alcanzar a otros, relaciones de largo plazo y adoración. Y ellos, en esos pequeños grupos, se desarrollan las habilidades para el liderazgo y son el mejor instrumento que tiene la iglesia para reunir a la gente. Los grupos pequeños dentro de una iglesia proveen el centro emocional de la congregación y la mayoría de los miembros llaman a su pequeño grupo mi casa, ¿verdad? La mayoría de esos miembros que llegan
llegan a esos grupos, pequeños, lo llaman mi casa porque ellos se sienten identificados. Además, son el mejor foro para crear una comunidad y el ambiente óptimo para hacer más discípulos. Entonces, por eso es que nosotros debemos de entender que estos grupos pequeños ocupan un papel vital en el discipulado, porque ahí es donde se va a ofrecer ese alimento espiritual, esa capacitación, ese apoyo espiritual que tanto ellos como nosotros necesitamos, porque en estos grupos van a crecer esas personas que estamos formando, tanto ellos como nosotros, porque ahí es donde nosotros vamos a desarrollar nuestras habilidades para los ministerios, para el ministerio que el Señor nos ha regalado. Es donde nosotros vamos a adquirir responsabilidad, es cuando nosotros nos vamos a capacitar para otros. Ahí es donde nosotros vamos a mostrar verdaderamente lo que nosotros hemos recibido de gracia. Es por medio de esos grupos donde nosotros vamos a tener relaciones de largo plazo, donde vamos a enseñar y vamos a aprender a adorar. Miren que ahí es donde ellos se desarrollan las habilidades para el liderazgo. En medio de esos pequeños grupos, ahí es donde nosotros nos vamos a desarrollar. Por eso es tan vital para el discipulado. Nosotros en las clases anteriores hemos visto muchos puntos importantes y en el tema anterior estuvimos viendo los métodos personales para ser discípulos. Acuérdense que los métodos personales para ser discípulos, ¿por qué vimos esta clase antes? Porque ahí es donde nosotros aprendimos esos métodos personales que vamos a poner en función en estos grupos pequeños. En estos grupos pequeños nosotros vamos a ejercer la función de un entrenador, vamos a ejercer la función de un tutor o ya de un director espiritual. Pero aquí en estos grupos pequeños es donde nosotros vamos ¿cómo les digo? Ay, Dios mío, sí, a explorar, vamos a explotar esos métodos personales que hemos aprendido en estos grupos pequeños. Pero nosotros tenemos que tener una preparación para iniciar estos grupos. Para iniciar estos grupos, nosotros como líderes, nosotros como anfitriones, nosotros como esas personas que estamos sedientas, que estamos anhelando, ¿verdad? Cumplir la gran comisión a través en estos grupos pequeños, tenemos que tener una preparación. Antes de nosotros embarcarnos en la creación de estos grupos, el impulso primario debe estar latiendo en nuestra alma, debe estar latiendo en nuestro corazón. Y solo el Espíritu Santo de Dios puede implantar este estímulo en nosotros. Solo el Espíritu Santo de Dios. Es muy importante, mi amado, que cuando nosotros nos embarquemos en la creación de estos grupos pequeños, de estos grupos familiares, para que ustedes me entiendan, porque ya nosotros estamos trabajando. Esto es uno de los métodos, una de las estrategias que ha utilizado nuestra iglesia, el Centro Cristiano Buenos Aires, para la multiplicación de la iglesia, ¿verdad? Pero antes de nosotros embarcarnos en la creación de este grupo, tenemos que tener ese deseo, esa pasión en nuestra alma, tenerla en nuestro corazón. ¿Y quién la implanta ahí? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que va a implantar ese estímulo, es el que va a implantar ese deseo en nuestro corazón. Verdaderamente debe desear hacer esto, debemos desear hacer esto, debemos desearlo hacer, porque vamos a ser probados a cada paso cuando dirijamos a la gente en su jornada. Por eso es que es muy importante que nosotros no nos embarquemos en la creación de estos pequeños grupos por emocionalismo, por agradar al hombre. No, tiene que ser algo que debe estar naciendo en nuestra alma. Miren que todos los estudios que nosotros hemos visto anteriormente nos ha hablado de la compasión, ¿verdad? De la gracia, de todos los puntos que nosotros hemos visto. Han sido para nosotros irnos evaluando y prepararnos para poder nosotros cumplir la función en estos pequeños grupos. Por eso es muy importante que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿qué papel estoy yo jugando en medio de estos pequeños grupos? ¿Estoy visionando más allá?
¿O solamente estoy siendo de estorbo? ¿O estoy ayudando al líder del grupo? ¿Estoy ayudando al anfitrión del grupo? ¿Será que mi visión más allá y yo más adelante me veo como líder de uno de estos grupos pequeños? Esa es la evaluación, esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en estos momentos, porque nosotros estamos recibiendo, nosotros nos estamos preparando, nosotros hemos tenido experiencia en estos grupos y miren que muchos de nosotros hemos tenido en poco esta oportunidad que el Señor nos ha brindado de formar estos grupos. Sí, lo hemos tenido en poco. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esa preparación personal para iniciar estos grupos pequeños. Hemos fallado, mi amado. Muchos de que no le vemos resultado a estos pequeños grupos, a estos grupos que juegan un papel vital en el discipulado, es porque lo hemos hecho solamente por emocionalismo, por cumplir, por no quedar mal. Pero miren lo importante que es que nosotros tengamos esa preparación personal, preparación íntima, preparación personal cuando nosotros nos vamos a embarcar en la creación de estos pequeños grupos. Y lo primero que nosotros tenemos que tener es que esto sea de nuestro corazón, salga de nuestro interior, y sabemos que el Espíritu Santo de Dios es el que implanta ese estímulo en nosotros. Entonces tenemos que, hermanos, escuchar la voz de Dios, escucharla para saber si su comunidad en la fe está preparada espiritualmente. Miren que estamos buscando, miren que nos está enfocando, nos está llevando a que nosotros tenemos que tener esa preparación personal para poder iniciar grupos. De pronto sí estamos escuchando este estudio, no, pero eso es para los líderes. No, mi amados, esto solamente no es para los líderes, es para este grupo. Si nosotros estamos aprendiendo, si nosotros estamos recibiendo este estudio, es porque ya el Señor nos está llevando a un nuevo nivel. Ya el Señor nos está llevando a un nuevo nivel, a un nuevo reto, a un nuevo compromiso. Yo sé que muchos de los que estamos estudiando cada martes, que estamos recibiendo este estudio, muchos somos líderes, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros nos visualicemos siendo líder de grupos pequeños. Líder, si nosotros somos líderes en nuestra familia, de ese grupo pequeño, por ahí es donde nosotros tenemos que comenzar. Entonces, mi amado, no piense que este estudio, que esta enseñanza no es para usted porque no es líder de la iglesia. Nosotros somos líderes en el trabajo, líderes en la casa, líderes donde el Señor, donde nosotros nos movemos, donde nos socializamos diariamente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta posición donde el Señor nos ha puesto, y escuchar la voz de Dios, para ver si en nuestra comunidad de fe está preparada espiritualmente. Miren la preparación que nosotros tenemos que tener antes de embarcarnos en la creación de esos grupos pequeños. Y también muy importante, mi amado, vamos a necesitar un reloj, un calendario y una brújula. ¿Por qué? Porque el reloj nos va a decir en qué momento nos encontramos, ¿verdad? El reloj, vamos a saber el tiempo presente, en qué momento estamos nosotros. El calendario, qué tanto le llevará a llegar a su destino, qué tanto nos va a llevar, qué tanto tiempo nos vamos a llevar nosotros para cumplir esa misión, ese propósito que nosotros nos hemos dispuesto. Y la brújula nos va a guiar en nuestra jornada, en nuestro diario caminar, en ese propósito que nosotros nos hemos hecho para la creación de ese grupo pequeño. Mire que es necesario, mi amado, es muy necesario, es muy primordial, es muy importante que nosotros pasemos tiempo en oración, Miren que esta es una preparación personal, es algo íntimo, se lo vuelvo a repetir. Tenemos que pasar tiempo en oración e investigación para desarrollar un plan antes de proponerlos a otros. Nosotros tenemos que desarrollar un plan, nosotros tenemos que hacer una estructura, nosotros tenemos que hacer ese plan. ¿Para qué? Para proponérselos a otros, porque este trabajo nosotros no lo podemos hacer solo. Este trabajo primeramente es con la ayuda de nuestro Dios, del Espíritu Santo de Dios, pero también necesitamos ayuda de nuestros hermanos, de nuestros hermanos, porque esto es en comunidad. Esto es en comunidad,
Y por eso es tan importante nosotros orar e investigar, hacer un plan de trabajo, hacer un plan de trabajo para proponérselos a los otros compañeros que van a trabajar con nosotros. No va a ser un plan impresionante así de estrategia que se va a acumular polvo, que va a ser pura palabra, que 20 puntos, nada de eso. Es un plan que pueda verse como algo sencillo, como algo sencillo, algo que verdaderamente nazca de su corazón, algo que usted sienta que ese plan está latiendo en su alma, en su corazón. Puede ser algo como que usted diga, sí, quiero ayudar a la gente, que camine con más propósito con Dios, que esté entregada a la vida del discipulado. Creo que va a tomar X tiempo, va a tomar 2 años, sí, porque de acuerdo al plan de trabajo que yo he elegido, necesito 5 personas 3 personas para que inicien este trabajo conmigo. Por eso es muy importante que de la preparación personal que nosotros vamos a tener está la oración y la investigación para desarrollar ese plan de trabajo y dársela a conocer a esas personas que van a trabajar con nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante. Tenemos que tener un objetivo, un proceso y un periodo de tiempo en mente y pedir a los participantes que sean parte del proceso y antes que se comprometan entenderán el por qué, el qué y cuánto tardarán. Miren que es muy importante nosotros tener ese plan en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Algo sencillo, algo alcanzable, porque si nosotros, como dice el estudio, si nosotros nos vamos a poner a llegar a estrategias extravagantes, que una cosa, que la otra, que de 20 puntos, no vamos a alcanzar nada, mi amado. Eso se queda solamente en el papel y se va a llenar de polvo y se va a olvidar. Pero si usted se coloca en su mente este deseo que está ardiendo en su alma, dice, sí, yo voy a ayudar a la gente para que caminen el propósito de Dios, yo voy a ayudar a la gente para que su vida sea entregada al Señor, para que ellos puedan seguir un discipulado. Creo que me llevará X tiempo, me llegará 2 años de acuerdo al plan que yo estoy trazando. No lo puedo hacer sola, no me puedo creer autosuficiente, porque como les dije hace un momento, este trabajo no es para una sola persona, este trabajo es para un equipo como nosotros hemos aprendido. Acuérdense que esto no es nuevo, el Señor nos los está recordando, este trabajo que nosotros podemos hacer en estos pequeños grupos. Acuérdense que teníamos el grupo Alma, ¿verdad? Y aquí nos los está dando a entender cómo se debe ver nuestro plan. Sí, en nuestro plan nosotros tenemos que reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos 4 o 5 personas para que estén en esta jornada conmigo. Pero antes de todo esto, mi amado, nosotros tenemos que tener un objetivo, un proceso y un periodo de tiempo en nuestra mente. Y también, antes de que estas personas se comprometan, deben de entender el por qué, el qué y cuánto van a tardar. Y cuánto van a tardar en esta preparación para iniciar estos grupos pequeños. Amén. Yo creo que estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Miren que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nosotros no podemos pasar la responsabilidad de esto a alguien más, ¿verdad? Pero sí podemos delegar funciones al pequeño grupo. Podemos delegar funciones a esas personas que van a estar trabajando con nosotros. Acuérdense que no lo vamos a hacer solo, nosotros podemos delegar. El líder no puede pasar solamente la responsabilidad a alguien más, porque el líder, es la cabeza visible de este pequeño grupo, ¿Por qué? Porque la gente va a escuchar la pasión en la voz del líder, va a ver la mirada determinante y medirá las fuerzas, el esfuerzo en las acciones del líder. Por eso es que el líder juega un papel muy importante en la preparación de estos pequeños grupos. Un líder juega un papel muy importante, mi amado. Tenemos que estar pendientes, tenemos que enfocarnos en esto, que
que este nuevo reto, que este reto de abrir ese pequeño grupo es ese impulso que ha colocado el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y por eso es que el líder va a marcar la diferencia. El líder no puede pasar la responsabilidad de esto a alguien más, pero sí puede delegar. La mecánica del funcionamiento del pequeño grupo. Y todo esto, como les decía mi amado, ya esto nosotros tenemos conocimiento, porque esto el Señor nos lo está recordando una vez más, lo vital que son estos pequeños grupos para el discipulado, y es un método que el Señor nos está regalando, que el Señor nos está nuevamente recordando, porque esto no es de este tiempo, esto viene desde la iglesia primitiva. Acuérdense que ahora más adelante lo vamos a ver, que ellos se reunían en las casas. Por eso es que el Señor nos dice, por tanto, id, nosotros somos los que tenemos que ir a esas casas, a formar esos pequeños grupos donde las personas están más sensibles, donde las personas están más accesibles, ¿verdad? A recibir del Señor. Pero, mis amados, nosotros tenemos ¿cómo les digo? Nosotros tenemos este método de los grupos pequeños, porque esto, como les digo, esto no es nuevo para nosotros. Pero ¿por qué no hemos visto nosotros resultados? ¿Por qué muchos menguaron en esta labor? Porque no hubo una buena preparación para iniciar estos grupos pequeños. Porque aquí lo estamos aprendiendo, ¿verdad? No hubo preparación, pero no hubo preparación no porque no hubo quien nos lo dijera, sino porque no hubo compromiso personal, porque no hubo una disposición, porque no hubo eso, como les dije ahorita, porque no hubo ese impulso que debe haber en nuestra alma. No hubo ese impulso, no hubo ese estímulo que implanta el Espíritu Santo de Dios, porque nosotros quisimos hacerlo a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas, sin la dirección del Señor, sin la dirección del Espíritu Santo de Dios, como les dije, solamente por emocionalismo. Pero aquí nos estamos dando cuenta que hay una preparación personal para nosotros poderle dar inicio a esos pequeños grupos que son vital en el discipulado. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta lo que les acabo de decir, ¿verdad? La función del líder, porque la función del líder es primordial en estos grupos pequeños, y nosotros nos damos cuenta, mi amado, estamos aprendiendo, estamos delante de la presencia de nuestro Dios. El año pasado, no, de 2 años atrás, el impacto, la motivación, 2 o 3 años atrás, no tengo clara la fecha, la motivación, el dinamismo, el anhelo con que nosotros comenzamos a trabajar en los barrios con estos pequeños grupos. Muchos grupos habían, y si nosotros nos damos cuenta en el principio, la motivación, la gente se movía, no importaba que lloviera, no importa que hiciera calor, porque eso sí había como que ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón, estaba ese impulso, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos impulsa, ¿verdad?, a cumplir esa misión, pero solamente hasta ahí, mi amado, porque como estamos aprendiendo, o hay una frase aquí que la leí, o no sé si viene más adelante, que sí es comenzar, es bien chévere, todos comenzamos bien, pero no terminamos, o dejamos todo a media, o ¿cómo les dice? Nos decepcionamos porque no vemos frutos, porque no estamos viendo resultados. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos desaprendiendo para aprender, y aquí estamos viendo lo importante que es tener una preparación personal. Y como les dije, no porque no tenemos no tuvimos un maestro, no tuvimos dirección de nuestro pastor ni de nuestra pastora, porque acuérdense, mis amados, que hubo motivación para ayunar,
cuando íbamos a abrir estos grupos. Hubo motivación de los líderes para orar por los anfitriones y todo eso, ¿verdad? Entonces todo dependió fue de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra disposición. Entonces, como les venía diciendo, es muy importante la función del líder porque la gente va a escuchar la pasión en la voz del líder. Nosotros como líderes tenemos que contagiar a ese equipo, contagiar a ese grupo, motivarlos ahí, porque ellos van a estar escuchando, van a estar atentos. Por eso el plan de trabajo, ¿verdad? Estarlo recordando diariamente, estarlo haciéndolo saber a ese grupo. Y ese grupo va a estar pendiente de la mirada determinante de ese líder, ¿verdad? Y va a medir el esfuerzo, las acciones del líder. Nosotros somos ejemplo, somos ejemplo para ese grupo con el que nosotros vamos a trabajar. Acuérdense que no lo vamos a hacer solo, vamos a tener un equipo determinado para cumplir esta función. Entonces, este debe considerar el esfuerzo del pequeño grupo como algo personal y eso significa participación. ¿Quién es el líder? El líder debe considerar el esfuerzo del pequeño grupo como algo personal y eso significa participación. El grupo, ¿verdad? El líder debe tener en cuenta al grupo con el que está trabajando y tiene que motivarlos, tiene que hacer que ese grupo también participe, y lo más importante, mi amado, y el aspecto más poderoso de guiar es ser el modelo. El líder tiene que ser el modelo de este grupo. El líder tiene que ser modelo de este grupo pequeño, tanto con el equipo que está trabajando como esas personas que están formando, como esas personas que están entrenando, como esas personas que están tutoreando. ¿Sí es así? Bueno, esas personas que están siendo tutor o esas personas que están siendo director espiritual. Es muy importante la función del líder porque el líder tiene que ser modelo. Mi amado, nosotros que estamos recibiendo este estudio, ya nosotros tenemos que ser líderes, modelos para las demás personas, para nuestra familia. Acuérdense que nosotros somos líderes en nuestra casa. Acuérdense que nosotros somos los espirituales. Acuérdense que nosotros somos luz en medio de nuestro hogar, porque muchos de nuestros familiares no han llegado a los pies de Cristo o muchos de ellos se han apartado. Entonces nosotros sí tenemos función como líder en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra universidad. Así que, mi amado, tenemos que ser modelo. Así que evaluémonos y mirémonos cómo está nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo, mis amados, porque nosotros tenemos que tener una preparación personal para poder que estos pequeños grupos se vuelvan vital en el discipulado, en ese proceso de discipulado que nosotros estamos cumpliendo, porque es una misión que el Señor nos ha encomendado. Y miren que es muy importante la manera en que iniciemos estos grupos, porque así determinará si podremos mantenerlo. Es muy importante. Y es muy importante la cantidad de tiempo que nosotros pasemos dando al inicio del grupo, porque esto va a ser proporcional para el desarrollo de estos pequeños grupos. Es muy importante el tiempo que nosotros le invertamos a estos grupos. Es muy importante y lo tenemos que tener muy en cuenta. Amén. Entonces, mi amado, la pregunta es si nosotros estamos trabajando en estos pequeños grupos en estos momentos. ¿Qué función estoy ejerciendo yo en estos pequeños grupos? Porque esto, como estamos aprendiendo, estos grupos juegan un papel vital en el discipulado. Nosotros estamos aprovechando esta oportunidad. Sí estamos viendo lo importante
de este medio que el Señor nos ha regalado para nosotros ejercer el discipulado que el Señor nos ha encomendado. Por lo tanto, id y haced discípulos, ¿verdad? Enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Entonces, primero que tenemos que tener en cuenta, mi amado, es la preparación personal. La preparación personal, la oración, la organización, el plan de trabajo. Y tener eso muy pendiente aquí en nuestra mente. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo por el cual yo voy a abrir este pequeño grupo? Porque lo tengo que hacer, porque tengo un ministerio, porque soy líder de damas, que si no tengo un grupo familiar, me bajan del liderazgo. No, que ese no sea el motivo, mis amados, que ese no sea el motivo. Miren que estuvimos viendo unas palabras muy sencillas, ¿verdad? Muy sencillas hace un rato, de un plan muy sencillo. ¿Cuál debe ser el plan? ¿Cuál debe ser esa motivación? Que la gente, que las personas, ¿verdad?, caminen con más propósito con Dios y estén entregadas a la vida del discipulado. Ese debe ser del propósito de nosotros formar esos pequeños grupos. Que las personas caminen con más propósito con Dios. Y eso lo hemos visto a través de estas enseñanzas, ¿verdad? Porque ese es el papel primordial de nosotros como discípulos de Jesús. Y también vimos los métodos personales para ser discípulos. Ese es el papel primordial que nosotros tenemos como entrenador, ya sea como entrenador, ya sea como tutor, ya sea como director espiritual. Amén. Miren que cuando Dios viene a morar en nuestros corazones y escuchamos el llamado de seguirlo, encontramos que es fácil decir que sí. Para todos es fácil, ¿verdad? Sí, Señor, yo te recibo como mi Señor, mi Salvador. Es muy fácil decir que sí, pero cuando nosotros escuchamos las palabras entrenamiento, disciplina, plan, horario o responsabilizarse ante alguien, el entusiasmo se debilita. Así, mi amado, que de qué manera puede comunicar mejor las razones apremiantes para echar a andar los pequeños grupos. Comience por insistir en el valor que tienen para que la gente esté preparada para pagar el precio. Miren que es muy importante que nosotros, como esos líderes, insistir en el valor que tienen, ¿verdad?, para que la gente esté preparada para pagar el precio. Nosotros tenemos que decirle a esas personas que son valerosas, que son importantes para el Señor. Tenemos que motivarlos. Acuérdense que estuvimos viendo la afirmación, motivarlos, que son importantes, ¿verdad? Nosotros tenemos que comunicarles a ellos de manera apremiante, de manera apremiante, para que ellos puedan empezar a funcionar en esos pequeños grupos. Tenemos que insistir en el valor que tienen para la gente, ¿verdad? Pero hay que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio. Nosotros somos valerosos, ¿qué se dice? Sí, valerosos para cumplir la misión del Señor aquí, porque el Señor nos los ha encomendado, pero tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio. Y tenemos un claro ejemplo en la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que pagar el precio para obtener un resultado. Y a mí me llama la atención porque aquí este escritor está colocando el ejemplo de lo que las personas pagan por un auto, ¿verdad? Algunos toman una posición sensata y conducen un carro práctico, pero otros optan por un auto sofisticado con un precio de lista mucho más alto. ¿Por qué algunas personas están dispuestas a pagar por lo más caro? Porque alguien se los vende insistiendo en el valor que tiene el producto, ¿verdad? Por ejemplo, el auto de alta calidad se conduce mejor, dura más, es más confortable o proporciona un alto estado social, un mayor estatus, ¿verdad? Y él dice que ve a muchos líderes, nos ve a nosotros como comportándonos como malos vendedores. Miren que él es una comparación que él está haciendo a través de este estudio, que ve a muchos líderes comportándose como malos vendedores. Ellos hablan acerca del costo del discipulado que implica un grupo pequeño
sin exaltar el valor de seguir a Jesús. Sin exaltar, porque ¿quién es el que le va a dar valor, verdad? ¿Quién es el que le va a dar valor a este discipulado? El seguir a Jesús. ¿Ah? Pero por eso es que él dice que nos ve comportándonos como malos vendedores, porque hablamos acerca del costo del discipulado, que el costo del discipulado, lo que implica participar, lo que implica dirigir un grupo pequeño, pero no exaltamos el valor de seguir a Jesús. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque esos líderes, después de esto, de este comportamiento, ¿verdad?, acusan de egoísmo a la gente que no quiere comprometerse. ¿Pero por qué? ¿Por qué los van a acusar? Si fue un mal vendedor, ¿verdad? Fue un mal vendedor, se puso a bajar el precio hasta que alguien mordió el anzuelo, pero cuando se trató de grupos pequeños, disminuyó el costo de lo que Dios ya había hecho. ¿Sí me estás entendiendo, mis amados? Tenemos que tener mucho cuidado, porque Él nos está haciendo ver como malos vendedores. Porque si nosotros empezamos bien, ¿verdad? Empezamos, nosotros sí que tenemos que pagar el precio, que el tiempo, que esta cosa, que lo otro, pero no vamos al punto clave, porque no exaltamos el valor de seguir a Jesús. No lo exaltamos, ¿verdad? Y después cuando nosotros no vemos resultados, que el grupo no quiere comprometerse, entonces vamos a acusar a la gente de egoísta, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a señalar a las personas, al grupo, al equipo de trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hicimos? Si fuimos un mal vendedor, ¿verdad? Fuimos un mal vendedor. ¿Y qué hace un mal vendedor? Baja el precio hasta que alguien muerde el anzuelo, ¿verdad? Pero cuando se trata de estos pequeños grupos, se disminuye el costo que a Dios le costó todo, ¿verdad? Disminuimos el costo, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque no exaltamos el valor de seguirlo a Él. No lo exaltamos, así que tenemos que tener mucho cuidado y ser esos buenos vendedores. Esos buenos vendedores, no vamos a actuar como malos vendedores, sino como esos buenos vendedores, ¿verdad? Que insistiendo en el valor que tiene, ese buen vendedor insiste en el valor que tiene el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así es que nosotros tenemos que ser esos buenos vendedores, exaltar, ¿verdad? Nunca en ningún momento disminuir lo que a Dios le costó, todo lo que ha hecho por nosotros. Nunca, y lo que va a hacer por esas personas que van a ser parte de esos pequeños grupos, porque sabemos que estos pequeños grupos ocupan un papel vital en el discipulado. Amén. Y nosotros vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios. Vámonos un momento al libro de Mateo 28. Mateo 28, que ya no lo sabemos. Vamos a recordar lo que es el versículo lema de este año 2020. Todavía nos acordamos de él. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero nos estamos centrando en Mateo 28. Mateo 28, que si estuviéramos reunidos, le preguntaría ¿a quién? ¿A quién? Lo repetiríamos todos a una sola voz. Mateo 28, que es muy importante que nosotros lo estemos recordando, 18 al 20. Y dice la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren que en este versículo, como lo hemos repetido muchas veces a través de este estudio, vemos que Jesús establece claramente que debemos ser discípulos y hacer
discípulos. Tenemos que ser y hacer. Tenemos que ser y hacer discípulos. Entonces vamos a recordar una vez más, porque es muy importante, mi amado, que nosotros tengamos claro este concepto de ser discípulo. Vamos a recordarlos a través de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos vamos al libro de Juan, vamos un momento al libro de Juan. Juan capítulo 15, 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Juan 15, 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren que, Juan 14, 7. ¿Qué podemos darnos cuenta aquí? Un discípulo interactúa con Dios a través de su palabra y la oración. Un discípulo, estamos hablando que Jesús establece claramente que debemos ser y hacer discípulos, ¿verdad? ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo interactúa con Dios a través de la palabra y la oración. Y lo acabamos de leer en este versículo. Una vez más lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Si dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, mi amado, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que un discípulo interactúa con Dios a través de su palabra y la oración. A través de su palabra y la oración. Como les dije, mi amado, o sea, el Señor nos está recordando, ¿verdad? Nos está recordando este método vital en el discipulado, en los grupos pequeños, ¿verdad? Entonces, vamos un momento al versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Miren que un discípulo logra un significativo impacto en la gente que le rodea. Estamos viendo lo que es un discípulo una vez más. Logra un significativo impacto en la gente que lo rodea. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo el versículo 15, el capítulo 15, el versículo 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Entonces, el discípulo va a lograr un impacto en la gente que lo rodea, algo significativo, algo que va a impactar a esas personas que lo rodean. ¿Por qué? Porque en medio de su testimonio, en medio de su vida, va a ser glorificado nuestro Padre, ¿verdad? Y entonces ahí es donde van a conocer que nosotros somos discípulos del Señor, que llevemos muchos frutos. Miren que si nosotros leemos el versículo 9 y 10, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta nosotros aquí en estos dos versículos? Que un discípulo responde al llamado de Dios en obediencia. En obediencia, porque dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué es un discípulo? El discípulo responde al llamado de Dios en obediencia. Si nosotros leemos el versículo 11, que estamos centrados en el capítulo 15, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué nos damos nosotros aquí como discípulos? ¿Qué tenemos? Tiene contentamiento y paz interior. Un discípulo de Jesús, un discípulo tiene contentamiento y paz interior. Lo vimos ahora en el versículo 11. Esta cosa es hablado para que para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El versículo 11. Sí, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea que un discípulo tiene contentamiento y paz interior, ¿verdad? Porque cuando el gozo del Señor está en nosotros, vamos a tener esa paz interior y la hemos experimentado en todo este tiempo, mi amado. Casi 6 meses y nosotros como discípulos nos hemos fortalecido en el gozo del Señor.
Y también un discípulo ama a los demás como Cristo nos amó. Vemos el versículo 12 y 13 y dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, mi amado, quedó claro lo que es un discípulo, porque miren que vimos el versículo de Mateo 28, 18, 20, ¿verdad? Que el Señor establece claramente que debemos de ser y hacer discípulos. Eso está claro, ¿verdad? Y estamos viendo, nos está recordando nuevamente que es un discípulo. Entonces, un discípulo interactúa con Dios a través de la palabra y la oración. Un discípulo logra un significativo impacto en la gente que lo rodea. Un discípulo responde al llamado de Dios en obediencia. Un discípulo tiene contentamiento y paz interior, y un discípulo ama a los demás como Cristo nos amó. Amén. Mi amado, bueno, hasta aquí vamos a dejar este estudio de esta noche. Es bastante profundo, edificante. Vamos a aprender mucho sobre lo vital que son estos grupos pequeños en el discipulado. Y es esa herramienta con que la iglesia de estos tiempos nos podemos valer para la multiplicación, para cumplir la gran comisión, para cumplir este gran mandato de ir y hacer discípulos, porque somos nosotros los que tenemos que obedecer, somos nosotros los que tenemos que ir y hacer discípulos. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque el tiempo corre y después la grabación. Bueno. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Dios, porque has hablado una vez más a nuestra vida sobre este compromiso, Señor, que tú nos has encomendado de hacer discípulos, Dios. Gracias, Señor, porque hoy una vez más nos recuerda, bendito Dios, el medio de trabajar por estos pequeños grupos, Señor, que es vital para el discipulado. Una estrategia que tú nos has regalado de tiempo atrás, Señor, pero una vez más nos la recuerda, Padre, para que la podamos poner, para que podamos retomar este medio vital que tú nos das para discipular, bendito Rey. Gracias por este tiempo, gracias por cada estudiante que estuvo atento, que se conectó, bendito Dios. Permite que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu poderosa palabra, bendito Rey. Oh, gracias, Señor, que una vez más, bendito Dios, nosotros podamos tomar estos pequeños grupos, Señor, en esas casas donde están los anfitriones dispuestos con su deseo en su corazón, Señor, donde el Espíritu Santo los ha impulsado, bendito Rey, que estemos dispuestos, Señor, esta vez a hacerlo conforme a lo que nos estás enseñando en este estudio, en esta noche, bendito Rey. Oh, la preparación personal para retomarlos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Padre amado, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Mis amados, Dios los continúe bendiciendo. Seguimos para adelante con Cristo. Amén. Cristo nos ama. Dios les bendiga.